Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y sobre todo, dramas turcos adictivos? Porque hoy vamos a hablar de esas joyitas cortitas, esas telenovelas turcas de 12 capítulos o menos que te atrapan desde el minuto 1 y te dejan con ganas de más, pero sin el compromiso de una serie larguísima. Así que prepárense para tomar nota porque les voy a revelar algunas de mis favoritas. Y antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, noticias y mucho más sobre el mundo de las telenovelas, series y el entretenimiento en general. Así que únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Sé que muchos de ustedes aman las telenovelas turcas, pero a veces la idea de comprometerse con 50, 60 o incluso más capítulos puede ser un poco abrumadora. Por eso hoy me enfocaré en esas series cortitas, intensas y dramáticas que son perfectas para ver en un fin de semana o cuando tienes poco tiempo. Son como una dosis concentrada de emociones turcas. Créanme, no se arrepentirán. Empecemos con una que me encantó por su originalidad y su toque de misterio, Sasiyet o Persona. Esta serie tiene solamente 12 episodios y es protagonizada por el increíble Haluk Bilginer, que ganó un premio Emmy por su actuación. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria empieza a fallar, decide aprovechar la situación para cometer crímenes que siempre quiso realizar. Pero no se trata de simple venganza, hay una profunda reflexión sobre la justicia y la moralidad. La serie es oscura, intrigante y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, te hace sentir la frustración y la confusión del personaje. Además, la trama está muy bien construida y cada episodio te revela una nueva pieza del rompecabezas. Si les gustan los thrillers psicológicos, esta es una serie que no se pueden perder. *** Profundizando en Sasiyet, un viaje a la mente perdida y la justicia retorcida ***. Sasiyet no es simplemente un thriller sobre un hombre que comete crímenes. Es un estudio profundo sobre la memoria, la moralidad y la fragilidad de la identidad. Aga Beyolu, interpretado de manera brillante por Haluk Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, es un hombre anciano, vulnerable y desorientado por la enfermedad de Alzheimer que lo consume. Por otro lado, es un justiciero implacable que decide tomar la ley en sus propias manos, aprovechando el deterioro de su memoria para ejecutar una venganza que ha estado reprimiendo durante décadas. La serie explora temas delicados como el abuso infantil, la corrupción y la impunidad. Los crímenes que Aga comete no son aleatorios, sino que están dirigidos a personas que han cometido atrocidades en el pasado y han escapado de la justicia. La serie plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia y si es aceptable tomar la ley en nuestras propias manos, incluso si se trata de castigar a aquellos que merecen ser castigados. La narrativa de Sasiyet es laberíntica y llena de giros inesperados. A medida que la memoria de Aga se desvanece, el espectador se adentra en su mente confusa, intentando discernir la verdad de la ficción, la realidad de los recuerdos distorsionados. La serie utiliza flashbacks y visiones oníricas para mostrar la evolución del personaje y las razones detrás de sus acciones. Además de la trama principal, Sasiyet también presenta personajes secundarios interesantes y bien desarrollados. Nebra Elmas es una joven detective que investiga los crímenes de Aga y que, a medida que avanza la serie, empieza a cuestionar sus propias convicciones morales. Otros personajes como Deva, una periodista que cubre el caso, y Firuz, un joven policía, añaden profundidad y complejidad a la historia. Sasiyet es una serie que te dejará pensando durante días después de haberla terminado. Es una joya de la televisión turca que combina un thriller psicológico con una reflexión profunda sobre la justicia, la moralidad y la condición humana. La actuación de Haluk Bilginer es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie, y es la razón principal por la que ganó el premio Emmy al mejor actor. Otra opción fantástica, y esta es un poquito más romántica, es Fi. Aunque técnicamente tiene 22 episodios, está dividida en 2 temporadas de 11 capítulos cada una. Así que si consideramos cada temporada por separado, entra dentro de nuestra categoría. Fi es una adaptación de una trilogía de libros muy populares en Turquía, y la historia es una explosión de pasión, obsesión y ambición.
Cuenta la historia de Cam Mañay, un famoso psiquiatra y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora los límites del amor y la obsesión, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Lo que más me gusta de Fi es su estética visual. La serie es preciosa, con una fotografía impecable y una banda sonora que te transporta a la historia. Las actuaciones también son excelentes, especialmente las de Serine y Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Cam Mañay. Es una serie muy sensual y provocadora, pero también con momentos muy dramáticos y reflexivos. *** Desmenuzando Fi, pasión, obsesión y la fragilidad de los sueños ***. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su estética visual deslumbrante y su historia cargada de erotismo y drama. No es simplemente una historia de amor, sino una exploración profunda de la obsesión, la ambición y la búsqueda de la perfección. La serie se sumerge en las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo la pasión puede convertirse en una fuerza destructiva y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Cam Mañay, interpretado magistralmente por Mehmet Günsur, es un personaje carismático y manipulador. Es un psiquiatra reconocido y un profesor universitario admirado por sus estudiantes. Pero detrás de su fachada de hombre exitoso, se esconde una personalidad obsesiva y controladora. Cuando conoce a Duru, una joven y talentosa bailarina interpretada por Serine y Sarkaya, se obsesiona con ella y decide hacer todo lo posible para conquistarla. Duru, por su parte, es una joven ambiciosa que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Es independiente, fuerte y decidida, pero también es vulnerable y susceptible a la manipulación. A medida que se involucra con Can, se da cuenta de que su relación está basada en la obsesión y el control, y que debe tomar una decisión difícil para proteger su futuro. La serie también presenta otros personajes importantes, como Deniz, el mejor amigo de Can y un talentoso músico, y Ozge, una periodista que investiga la vida de Can y descubre sus secretos más oscuros. Estos personajes añaden complejidad a la trama y exploran temas como la amistad, la lealtad y la búsqueda de la verdad. Fi es una serie visualmente impactante. La fotografía es impecable, la dirección de arte es exquisita y la banda sonora es cautivadora. La serie utiliza la música y la danza para expresar las emociones de los personajes y para crear una atmósfera sensual y misteriosa. Además de su estética visual, Fi también destaca por su guión inteligente y sus diálogos provocadores. La serie aborda temas como el amor, la obsesión, la ambición, el poder y la manipulación de una manera muy directa y honesta. No se trata de una serie para todos los gustos, ya que contiene escenas de contenido sexual y violencia que pueden resultar incómodas para algunos espectadores. En definitiva, Fi es una serie que te dejará sin aliento. Es una explosión de pasión, drama y sensualidad que te hará reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. Si buscas una serie que te haga sentir y pensar, Fi es una excelente opción. Ahora, si lo que buscan es una serie con un toque más juvenil y moderno, les recomiendo Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie de vampiros turca tiene solamente 8 episodios y es una propuesta bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas turcas. La historia se centra en Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió. La serie está llena de acción, efectos especiales y una banda sonora muy moderna. Lo que más me gusta de Immortals es su estética visual y su ritmo frenético. Es una serie muy entretenida y adictiva, perfecta para ver en una noche. Además, el elenco es joven y talentoso y las actuaciones son muy buenas. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es una serie que les va a encantar. *** Immortals, vampiros, venganza y un toque turco en la noche eterna ***. Immortals rompe con los moldes tradicionales de las telenovelas turcas al introducir un universo de vampiros con un estilo moderno y juvenil. La serie se aleja de los dramas familiares y las historias de amor convencionales para adentrarse en un mundo oscuro y lleno de acción, donde la venganza y la supervivencia son las principales motivaciones. Mia, la protagonista interpretada por Elçin Sangu, es una joven humana que es transformada en vampiro contra su voluntad por Dmitri, un poderoso y despiadado vampiro que busca controlar la ciudad de Estambul. Mia, consumida por el deseo de venganza, se une a un grupo de cazavampiros que luchan contra Dmitri y su séquito. La serie se caracteriza por su ritmo frenético, sus efectos especiales visualmente impactantes y su banda sonora moderna y electrónica.
Immortals no se toma a sí misma demasiado en serio, y ofrece una propuesta entretenida y adictiva para aquellos que buscan una serie de vampiros con un toque diferente. A diferencia de otras historias de vampiros, Immortals explora la mitología vampírica desde una perspectiva turca, incorporando elementos de la cultura y la historia local. La serie muestra la ciudad de Estambul como un escenario vibrante y peligroso, donde los vampiros se esconden en las sombras y luchan por el control del territorio. Además de la trama principal de venganza, Immortals también explora temas como la identidad, la aceptación y la lucha contra el poder. Mia debe aprender a lidiar con su nueva condición de vampiro y a encontrar su lugar en un mundo dividido entre humanos y criaturas de la noche. Si bien la serie no es perfecta, y algunos de sus efectos especiales pueden resultar un poco toscos, Immortals ofrece una propuesta fresca y original dentro del género de vampiros. Es una serie ideal para aquellos que buscan una experiencia de visualización rápida y entretenida, sin tener que comprometerse con una serie de larga duración. Cambiando completamente de género, les recomiendo Ethos o Bir Bakadr. Esta serie de Netflix tiene 8 episodios y es una joya. Ethos explora la diversidad de la sociedad turca a través de las historias de diferentes personajes que se cruzan en la consulta de una psicóloga. La serie aborda temas como la religión, la política, la clase social y la identidad de género de una manera muy sensible y honesta. Lo que más me gusta de Ethos es su guión inteligente y sus personajes complejos. La serie te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Las actuaciones son excelentes y la dirección es muy cuidada. Es una serie muy conmovedora y que te dejará pensando durante días. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad y la condición humana, Ethos es una opción excelente. *** Ethos, un mosaico humano en el corazón de Turquía. *** Ethos no es una serie más sobre terapia psicológica. Es un retrato íntimo y complejo de la sociedad turca contemporánea, que explora las tensiones, los conflictos y las contradicciones que la atraviesan. A través de las historias de un grupo diverso de personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a comprender las perspectivas de aquellos que son diferentes a nosotros. La serie se centra en Merim, una joven mujer de origen humilde y religiosa que empieza a experimentar ataques de pánico. Su médico la deriva a Peri, una psicóloga secular y de clase alta. A partir de este encuentro, la serie teje una red de relaciones entre diferentes personajes que representan distintos estratos sociales, religiosos y culturales de la sociedad turca. Ethos aborda temas delicados y controvertidos como la religión, la política, la desigualdad social, la identidad de género y la discriminación. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas, sino que presenta las complejidades de cada situación y permite al espectador formar su propia opinión. La serie destaca por su guión inteligente y sus personajes complejos y bien desarrollados. Cada personaje tiene sus propias motivaciones, miedos y sueños, y la serie se toma el tiempo de explorar sus historias personales y sus perspectivas del mundo. Ethos también se distingue por su dirección cuidada y su estilo visual sobrio y elegante. La serie utiliza la fotografía y la música para crear una atmósfera íntima y reflexiva que invita al espectador a sumergirse en las historias de los personajes. En definitiva, Ethos es una serie que te dejará pensando durante días después de haberla terminado. Es una joya de la televisión turca que combina un drama psicológico con un comentario social profundo y honesto. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad y la condición humana, Ethos es una opción excelente. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionar Aleph. Esta miniserie de misterio y crimen, también con solo 8 episodios, nos lleva a Estambul, donde 2 detectives investigan una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con antiguos rituales sufíes. La serie combina elementos del thriller policial con la mitología y la espiritualidad. Lo que me encanta de Aleph es su ambientación. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles laberínticas, sus mezquitas antiguas y su rica cultura. La serie es muy visualmente atractiva y la trama es intrigante y te mantiene en vilo hasta el final. Las actuaciones también son muy buenas, especialmente las de Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan. Si te gustan las historias de misterio con un toque histórico y cultural, Aleph es una serie que te va a fascinar. *** Misterio sufí en el corazón de Estambul ***. Aleph no es simplemente un thriller policial ambientado en Estambul.
Es un viaje a las profundidades de la cultura y la historia turca, que combina elementos del misterio, el crimen y la espiritualidad sufí. La serie teje una trama compleja y fascinante que te mantiene en vilo hasta el final, mientras te sumerge en la atmósfera mística y enigmática de la ciudad. Los protagonistas de la serie son dos detectives muy diferentes, Kemal, un detective veterano y escéptico, y Setar, un joven detective con un profundo conocimiento de la cultura sufí. Juntos deben investigar una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con antiguos rituales y símbolos místicos. A medida que avanzan en la investigación, Kemal y Setar se adentran en un mundo desconocido y peligroso, donde la realidad se mezcla con la leyenda y la fe se enfrenta a la razón. La serie explora temas como la religión, la espiritualidad, la muerte y el significado de la vida, desde una perspectiva turca. Aleph destaca por su ambientación cuidada y su estilo visual impactante. La ciudad de Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles laberínticas, sus mezquitas antiguas y sus palacios majestuosos. La serie utiliza la fotografía y la música para crear una atmósfera misteriosa y envolvente que te transporta a otro mundo. Además de su trama intrigante y su ambientación cautivadora, Aleph también cuenta con un elenco talentoso y unas actuaciones sólidas. Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan ofrecen interpretaciones convincentes y memorables de sus personajes. En definitiva, Aleph es una serie que te sorprenderá y te cautivará. Es una joya de la televisión turca que combina un thriller policial con elementos de la mitología, la historia y la espiritualidad. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Aleph es una excelente opción. Y bueno, estas son solo algunas de las telenovelas turcas cortitas que les quería recomendar hoy. Espero que las disfruten tanto como yo. Recuerden que estas series son perfectas para cuando quieren ver algo emocionante y dramático, pero sin comprometerse con una serie larguísima. Son como un bocado delicioso de la cultura turca. Para resumir un poco, hoy exploramos opciones cortas pero intensas de dramas turcos. Hablamos de Sasiyet con su oscura trama y la magistral actuación de Haluk Bilginer, Fi con su pasión y estética visual impactante y Mortals y su propuesta juvenil de vampiros, Ethos que te hace reflexionar sobre la sociedad turca y Aleph con su misterio y ambientación en Estambul. Todas series que te atraparán de principio a fin. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sirva de inspiración para su próxima maratón de series turcas. No olviden que todas estas opciones están disponibles en plataformas de streaming, así que no hay excusa para no verlas. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra recomendación de telenovelas turcas cortitas que les hayan gustado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas recomendaciones. Hasta la próxima y felices maratones.